Saludos a todos. Mi nombre es, soy desde Greenson, mi nombre es Santiago Báez y estamos con Cinco Solar y Ralux. Espero que todos se encuentren bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden confirmar ahí? Sí, Perfecto. Aquí pueden ver Greenson Group. Greenson inició sus aventuras en la energía renovable en el 2008 como distribuidor de negocio a negocio, especializados en dar soluciones en los sectores de ahorro energéticos fotovoltaicos. Como pueden ver, ya tenemos una trayectoria de casi 17 años. En el 2013, 5 años después, inició su actividad comercial en la República Dominicana y en la zona del Durango. Aquí está nuestra trayectoria. Como pueden ver, año tras año hemos ido creciendo luego de haber llegado en el sector del Caribe. Hoy somos uno de los principales actores del mercado del Caribe, contribuyendo a la difusión de una filosofía de producción de energía ecosostenible. Contamos con 2 almacenes, uno en Santiago, uno en San Cristóbal y, claro, nuestra oficina central de atenciones en Santo Domingo. Nuestra proyección siempre es proveer soluciones energéticas sostenibles y eficaces a nuestros clientes. Siempre tenemos la visión de liderar en el Caribe en la transformación hacia un futuro energético y renovable. Nuestros valores, por los cuales nos definimos, presentan lo que es la flexibilidad, facilidad, transparencia, ética y, ante todo, nuestro compromiso con nuestros clientes y sus distribuidores. Con más de 10 áreas de expansión, contamos con almacén en más de 20 países. Nos destacamos como líderes en la distribución de materiales de equipos fotovoltaicos en América Latina. Esos son datos estadísticos, ya proyectando a este año pasado los megavatios vendidos en el 2024, 80 megawatts, los metros de alcance y los países donde operamos. 6 países. Nuestros clientes y a quienes nos dirigimos, nuestros instaladores, revendedores, diseñador fotovoltaico y EPC. Nuestra gama de productos, paneles solares, baterías, inversores, estructuras, accesorios, todo lo necesario para poder conllevar un sistema o una planta de energía renovable. Identificamos y seleccionamos las mejores marcas y productos del mercado, desarrollando asociaciones sólidas y consolidadas para garantizar a nuestros clientes opciones de calidad en las mejores condiciones. Esos son nuestros partners. Como hoy estar con nosotros. Esos son los datos de contacto que tenemos. Y le paso la presentación a Cinco. sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Permítanme compartir mi presentación. Eh, vale.
Vale, entonces, comencemos. Primero que todo, mi nombre es Carlos Narváez. Mi cargo es gerente de servicio técnico para Latinoamérica en Ginkgo Solar. El propósito de este webinar es comentarles sobre el módulo solar de 620 vatios, 66 HL4M, bifacial y de doble vía. También les muestro mi correo electrónico, donde pueden ponerse en contacto conmigo en caso que tengan alguna duda en el área técnica de los módulos solares. ¿Vale? Primero que todo, Ginkgo Solar es el número uno en el mundo en envíos de módulos entregados. Tenemos más de 320 gigawatts de módulos entregados, una cuota de mercado del 15%, 27 récords mundiales y más de 100 gigawatts en capacidad de módulos en Type. ¿Vale? Contamos con más de 10 fábricas y 8 centros de investigación y desarrollo distribuidos a lo largo del mundo, en países como China, Australia, Malasia y Estados Unidos. ¿Vale? Contamos con la integración vertical. Esto quiere decir que en nuestras fábricas tenemos el control total sobre la fabricación desde las obleas, pasando por las celdas y finalmente los módulos. Esto nos ayuda a tener un mayor de control de calidad sobre nuestros productos. Tecnología de vanguardia. Con respecto a los 27 récords mundiales, estos se refieren a la eficiencia que tienen nuestros módulos, ¿vale? Con la tecnología N-Type TOPCon, alcanzando actualmente hasta 26,89% de eficiencia, ¿vale? Ahora hablemos un poco sobre la tecnología. HOT 3.0 se refiere a la tercera generación de módulos que usan la tecnología N-Type TOPCon de Ginkgo Solar. Con esto se ha logrado una mejor fiabilidad y menor degradación LID y LETID. N-Type se refiere al uso de materiales conductores cargados negativamente y TOPCon se refiere al uso de una capa de óxido en la fabricación de las celdas. Esto mejora el rendimiento en condiciones de baja irradiación. SMBB se refiere al uso de Super Multi Busbar, es decir, a las celdas se le añade una mayor cantidad de barras recolectoras que permiten una recolección más eficiente de los electrones, mejorando la producción y la potencia de salida del módulo solar. Anti-PID. Con esto se refiere a que se logra minimizar la degradación por el efecto PID o degradación por potencial inducido. Generación de energía de doble cara. La generación del panel aumenta con la exposición de la cara posterior del módulo a la luz solar, reduciéndose el LCOE. Tiene una resistencia mecánica mejorada, con una carga de prueba estática en el lado frontal de 5.400 pascales y en el lado posterior de 2.400. Ahora veamos un poco cuáles son las características eléctricas de nuestro panel, el de 620 vatios, bifacial y doble vía. Como lo indiqué anteriormente, su potencia es de 620 vatios, cuenta con una eficiencia del 22,95% y un voltaje máximo del sistema de 1.500 voltios en DC. En cuanto a sus características mecánicas, sus dimensiones son 2.382 por 1.134 por 30 milímetros y su peso de 32,4 kilogramos. Es bifacial y doble vidrio. Esto quiere decir que cuenta tanto con vidrios y celdas, tanto en su cara frontal como posterior. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este producto? La primera, con referencia hacia su factor bifacial y de doble vidrio, es que esto ayuda a mejorar su disipación de calor, su respuesta a la temperatura. Por lo tanto, el panel solar incrementa su potencia. Con respecto a su contraparte monofacial, el peso solo se incrementa en 4,2 kilos. Se mantiene la misma área, es decir, tiene más potencia ocupando el mismo espacio. Y la diferencia de peso área solo se incrementa tan solo en 1,55% en kilogramos por metro cuadrado. ¿Vale? La segunda ventaja del producto en cuanto a la degradación optimizada y la garantía avanzada.
Es decir, durante el primer año se logra una degradación menor o igual del 1% y en los años siguientes de 0,4%, pudiéndose llegar hasta los 30 años con una salida de potencia del 87,4%. La segunda ventaja es la bifacialidad. Con respecto a los módulos que usan la tecnología P-Type o tipo P, que va entre 65 al 75%, con la nueva tecnología N-Type se logra aumentar este factor de bifacialidad en un 75 al 85%, lográndose un aumento de potencia del 2,03%. Cuarta ventaja, coeficientes de temperatura optimizados. Con respecto al P-Type, era de menos 0,35 y se disminuyó hasta menos 0,29%. Esto quiere decir que la potencia de salida del módulo aumenta con respecto a los módulos P-Type en un 0,75% y su temperatura de funcionamiento es menor en 1 grado en comparación con el modelo P de la misma especificación. Con todas estas ventajas, siendo un módulo bifacial de doble vidrio, teniendo una menor degradación LID y LETID, una mayor ganancia bifacial y coeficientes de temperatura optimizados, se logra una generación de energía mejorada en más del 3%. Con esto yo termino mi parte de la presentación para darle el pase a Ralux. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por su participación el día de hoy. Mi nombre es Arquis Magaña, yo formo parte del equipo de Ralux en México. Soy el gerente de ventas para México y bueno, hoy venimos a platicarles acerca de cómo podemos o qué puntos son los que debemos de tomar en cuenta para un diseño óptimo de algún proyecto. Bien, les voy a compartir pantalla, les voy a hablar un poco acerca de quién es Ralux, qué es lo que ofrecemos y cómo los podemos apoyar. Bien, Ralux es una empresa de origen italiano que tiene presencia actualmente en 6 países. Bien, como lo comenté, la matriz es en Italia, pero tenemos operaciones en México, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y en República Dominicana a través de nuestros socios comerciales Green Sun. Contamos con diferentes soluciones, pero más que nada, ¿qué nos dedicamos? Nosotros hacemos un acompañamiento técnico desde el inicio y concepción del proyecto hasta que es instalado y puesto en marcha. ¿De qué modo los acompañamos? Hacemos un análisis y un estudio del proyecto donde analizamos los requerimientos del mismo y sobre de eso nosotros realizamos soluciones personalizadas para cada proyecto. No vamos a tener las mismas necesidades cuando es un proyecto en una zona urbana alejada de la costa o bien cuando es un proyecto a 20, 30, 40 metros de la playa, ¿cierto? Ofrecemos calidad en nuestros materiales. Es importante que sepan que todo nuestro material es anodizado, cuenta con 10 micras en el espesor y pues esto nos permite tener una muy buena durabilidad en el mismo, en los sistemas, otorgando garantías hasta de 25 años. Contamos con certificaciones internacionales, como bien pudiesen ser UL 2703, que nos garantiza el correcto aterrizaje de los sistemas a tierra y pues obviamente tener compatibilidad con todos los paneles o con los inversores que existen actualmente. Bien, dentro de las soluciones que tenemos soluciones para sistemas coplanarios, ya puede ser en teja de barro, puede ser en fibrocemento, puede ser en lámina metálica. También contamos con sistemas sin rieles, que en este caso puede ser un microriel o un mini riel, dependiendo de la necesidad del proyecto. Es importante destacar que el mini riel se puede utilizar cuando el panel es en un sentido portrait y el microriel se puede utilizar cuando el panel queda en un sentido landscape. Luego tenemos sistemas para techos engargolados o láminas engargoladas, standing seam, que normalmente conocen como KR18. Lo mismo, podemos hacer un anclaje a un KR18 sin rieles cuando el panel quede en el sentido landscape o podemos hacer un montaje en portrait utilizando anclajes a la lámina engargolada y colocando un perfil en la parte superior. Bien,
Luego tenemos todo lo que son los sistemas inclinados. Los sistemas inclinados es un mundo. Tenemos desde una altura en vertical, dos alturas en vertical, tres alturas en vertical. Tenemos con elevación frontal, que puede ir desde 5 o 10 centímetros hasta 50, 60 centímetros. O bien podemos hacer sistemas que en vez de ser fijados directamente a las losas de concreto, sean fijados a bloques de concreto u hormigón para ser autoportantes. Tenemos soluciones para granjas, proyectos ground mount o huertos solares, no sé con qué términos estén más familiarizados, pero son soluciones o en acero o en aluminio, donde el acero pues es de mayor resistencia estructural, pero el aluminio contamos con una línea de perfiles reforzados que nos permiten alcanzar claros hasta de 3,6 metros, que eso en aluminio pues es bastante. Esto es más enfocado a proyectos o que bien por el espacio en cubierta no es posible instalar la capacidad total en suelo o bien porque la potencia del proyecto es muy grande, ¿no? Seguimos con la oferta de carports. En Ralux tenemos carports prefabricados y modulares en acero, monoposte, como es nuestro modelo Firenze. Tenemos carports en aluminio con 2 puntos de apoyo, que es nuestro carport Milano. Y tenemos carports con 2 puntos de apoyo en acero, que es nuestro carport Milano. Perdón, Roma. El sistema Roma, ahorita con gusto les comparto más información si lo desean, pero tiene la particularidad de que podemos elevar hasta 7 metros de altura, ideal para patios de servicio donde tenemos tráiler o camiones. Bien. Ahora bien, sobre los parámetros de diseño de un sistema de montaje, hay tres factores principales que debemos de tomar en cuenta: la ubicación geográfica, la altura del edificio, el mapa de vientos, la tipología de techos y superficies, el análisis del panel fotovoltaico y posteriormente seleccionamos el sistema de montaje que más se adecue. Una vez que nosotros sabemos en qué ubicación geográfica vamos a montar, pues bueno, debemos de conocer la altura del edificio. No es lo mismo que nosotros instalemos a 3 metros de altura que en un edificio de departamentos que ya tenemos 15 o 20 metros de altura. Luego, ¿dónde va a ser la instalación? Lo mismo, estamos muy cerca de la costa, estamos en una zona industrial, estamos en una zona urbana o en una zona agrícola. Esto nos va a permitir seleccionar o definir el coeficiente de carga que vamos a aplicar al momento de estar realizando los cálculos de las fuerzas o las presiones generadas en el sistema. Bien, una vez que nosotros conocemos estos factores, vamos a definir la tipología del techo y la superficie. Si tenemos teja de barro, tenemos una lámina engargolada, un standing seam, lámina ondulada, fibrocemento, lámina tipo multipanel o tipo sándwich, lámina trapezoidal, losa de concreto o bien campo abierto. Identificamos cuál es la zona donde vamos a instalar, cuál es la tipología del techo o de la superficie y posteriormente hacemos el análisis de esta misma tipología. Lo dicho, no es lo mismo que nosotros instalemos en un edificio de 3 metros de altura con una losa completamente plana a una inclinación a 1 o 2 grados, o bien que tengamos una pendiente de 7, 8 grados, que tengamos cobertura o bueno, pendiente a 2 aguas, o no sé, algún otro factor. Ahora bien, identificamos estos factores, vamos a poder definir qué tipo de sistema es el que más se adecua a las necesidades de nuestro proyecto. Pasamos al análisis del panel. Todos los fabricantes de paneles, en este caso Carlos me podrá ayudar a confirmar, tienen su manual de instalación para todos sus productos o para bien la mayoría de productos, y este nos va a indicar claramente qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer al momento de instalar un panel solar. Tal vez llevamos 10, 15 años instalando paneles solares y estamos acostumbrados a que por optimizar o por cuestiones de arreglo podamos fijar por el lado corto del panel. Bueno, hay algunos modelos que ya no se pueden. ¿Vale? Entonces, debemos de identificar el modelo del panel que nosotros tenemos, debemos de identificar las cargas que se van a generar o las cargas que nos permiten, y posteriormente cuáles son las posiciones que nos permite el fabricante del panel y la distancia para nosotros poder determinar a qué distancia vamos a poder colocar nuestros puntos de apoyo y cumplir con lo que nos pide el fabricante del panel.
Una vez que nosotros tenemos bien identificado el modelo del panel, que tenemos bien identificado a qué distancia nos podemos montar, bueno, ya va a ser cuestión de que nosotros analicemos cuál va a ser el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades. Aquí hay cuestiones bien importantes. ¿Qué se puede, qué no se puede y cuándo debemos de utilizar un sistema? Lo dicho al principio, cuando son techumbres del tipo metálico, ya sean láminas trapezoidales o láminas tipo sándwich o alguna similar, pues bueno, si nuestros paneles quedan en landscape, nosotros vamos a poder optar por un sistema de microreel, o si quedan en portrait, vamos a poder utilizar un sistema de mini reel. ¿Por qué uno u otro? Mientras el microreel tiene únicamente 10 centímetros de longitud, en el caso de Ralux, bueno, este solamente puede ser instalado sobre la cresta de la lámina. Por el contrario, el mini riel tiene 40 centímetros y puede ser instalado en dos crestas de la lámina. Bien, luego seguimos con el sistema, puede ser un KR18. Aquí hago énfasis en los sistemas de mini riel, micro riel y KR18 sin rieles. Estos sistemas están pensados para tener la mayor optimización en cuanto a peso en una cubierta. Aquí es algo bien importante que debemos de aclarar, y nosotros como estructuristas siempre se lo tenemos que decir a nuestro cliente, ya sea integrador o el cliente final. El análisis de la capa, de la capacidad de carga estructural de la cubierta, sea metálica, sea lámina, sea de concreto, depende enteramente del cliente final y del integrador. Nosotros como fabricantes de estructura no les vamos a determinar si una losa o una cubierta tiene la capacidad o no tiene la capacidad de carga. Bien, lo que sí les podemos apoyar es decirles, ¿sabes qué? Si tú notas que la capacidad de la carga o de la cubierta es baja, bueno, vamos por un sistema que tenga bajo peso. Que, por ejemplo, en el caso del microriel, mini riel o KR18, estos sistemas agregan menos de 500 gramos por panel al peso de la cubierta. Entonces, pues son sumamente importantes cuando lo que no queremos hacer es sobrecargar la cubierta. Bien, continuamos con los sistemas. Nosotros podemos utilizar diferentes métodos de fijación, pero algo que es bien importante, que siempre se acerquen a los profesionales, ya sea con el equipo de Green Sun, su departamento técnico, o bien se acerquen directamente al equipo de Ralux, donde nosotros vamos a poder apoyarlos con los cálculos y dimensionamientos del sistema que más se adecue a las necesidades de su proyecto. Parte del apoyo que nosotros les vamos a proveer en el caso de específicamente ya bien definido el sistema que van a tener, una, donde ustedes necesitan fijar con contrapesos, bueno, nosotros podemos definir el peso que van a tener estos bloques de concreto o en sí los contrapesos para que aseguren la fijación de los paneles o la permanencia de los paneles en la cubierta. O bien vamos a poder optimizar el uso de materiales, donde nosotros les vamos a solicitar información que ya sea que el equipo de Green Sun les solicite en primera instancia o nosotros en una segunda etapa. Pero bueno, nosotros vamos a optimizar el uso de materiales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros les vamos a entregar un plano personalizado para cada proyecto que cubra las necesidades específicas de ese proyecto. Bien, donde les vamos a decir cómo tienen que hacer el arreglo, los cortes, la inclinación, la fijación, y de igual manera les vamos a entregar un plano con una vista de planta donde les vamos a decir cómo tienen que acomodar de acuerdo al arreglo que ustedes nos hayan compartido. Nosotros no les vamos a decir de qué forma acomodar los paneles. Nosotros les vamos a decir de qué forma vamos a acomodar la estructura a modo de que optimicemos de mejor manera el uso de recursos. Y esto que están viendo en pantalla es un ejemplo de lo que ustedes recibirían. Les vamos a decir, tienes que utilizar un panel, un perfil de 3.6 metros, uno de 4.8 y lo tienes que colocar de tal forma. Tienes que poner una distancia entre apoyos de 2.5, 2.1, 2 metros, 1.5, 1.6, y todo esto pues va a ser acompañado de un layout general donde ustedes nos van a decir tengo una cama de 6x1, una cama de 4x1 o la cantidad de camas que sean, y nosotros les vamos a decir cómo van a quedar estas camas, ¿vale?
Bien, conclusiones. Para dibujar correctamente y elegir el sistema de montaje Ralux adecuado, hay que averiguar ubicación geográfica y establecer en la zona del mapa que vamos a estar trabajando. Bien, definir la superficie en la cual se instalará el sistema, analizar el manual de instalación del proveedor de los paneles y averiguar y confirmar la superficie y tipología del techo donde vamos a instalar. Por último, elegimos el sistema y ya si quedan dudas, pues pueden contactarnos. Los datos de contacto, bien, el contacto lo dicho, puede ser a través de GreenSun o pueden escribirnos a sales@raluxsolar o bien contactar a nuestro director técnico, que es Alessandro Sperduti, y con gusto vamos a resolver cualquier duda que puedan presentar. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Cualquier pregunta que tengan, hacerlas en el mismo momento. Le vamos a dar unos cuantos minutos para ver si se generan algunas preguntas para poder responderlas ahora mismo. Ok. em, ¿Respondo las que van llegando, Santiago, o esperamos a que se acumulen? Sí puede ir respondiendo. Perdón, no te escuché bien. ¿Me escucha mejor? Ya. ¿Me escucha mejor? Perfecto, sí, puede ir respondiendo mientras van llegando. No, pero Ok, bien. Elkin, ¿se puede instalar microriel en láminas onduladas de fibrocemento? No. El microriel está pensado para ser utilizado principalmente en láminas metálicas trapezoidales, ya que su fijación es mediante un autotaladrante de 1 pulgada. Entonces, para nosotros poder fijar a fibrocemento, el autotaladrante no nos va a brindar el agarre necesario. Son pijas o tornillos o autotaladrantes que tienen la cuerda muy fina. Entonces, en el fibrocemento no alcanza a deformar lo suficiente para tener el agarre. Algunos proveedores de estos anclajes de autotaladrante tienen algunas tablas que nos dicen que dependiendo del espesor de la lámina, si es de 0,5, 0,4, 1, 2 milímetros, el espesor que sea o el calibre que sea, va a ser la resistencia que van a tener las fijaciones en esa superficie. Entonces, en resumen, no podemos utilizar microriel en láminas de fibrocemento. Henry, me gustaría que una presentación de Relux, cómo se puede realizar un proyecto. Sí, con todo gusto. Podemos coordinarnos con GreenSun o bien podemos generar una presentación personalizada para darte la explicación y el recorrido por todos los sistemas. Ricardo Lara, ¿cuál es el span adecuado para los montantes triangulares en la estructura tipo triángulo? Es decir, ¿cuántos metros es ideal para separar los triángulos? Bien, esto se debe de calcular. Lo dicho, una vez que nosotros tenemos la ubicación, se comienza por la ubicación, las velocidades de viento que tenemos para esa área, seguimos con la altura del edificio, inclinación del edificio y por último la inclinación que tú desees darle al sistema en cuanto a tu diseño de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque las fuerzas del viento aplican diferente o las cargas generadas por el viento son diferentes cuando una estructura está a 5 grados que a 10 grados que a 15. A mayor inclinación del sistema, mayor son las fuerzas que se generan por acción del viento. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información básica, de acuerdo a la normativa del país donde se instale el proyecto, pues bueno, calculamos y determinamos nuestro perfil por poner un ejemplo. El perfil Omnia de Ralux aguanta claros hasta de 2 metros.
Bien, pero no vamos a poner una separación entre triángulos de 2 metros cuando estamos en una zona costera con velocidades de viento arriba de 160 kilómetros por hora. Ahí por seguridad y por la misma normativa podemos o debemos reducir el span entre nuestros triángulos. Ah, ok. Un seminario presencial. Tenemos que platicarlo, pero sí, sí es posible. Para el Bien, Lucía, ¿tienen un checklist personalizado de la información que solicitas para elegir un modelo de estructura? Sí, podemos compartirles un checklist, pero inicialmente es esto, definir el tipo de cubierta donde vamos a instalar, quién necesita el proyecto y sobre eso partimos. El repetir hasta qué altura se puede instalar el carport Roma. Roma se puede instalar hasta con una elevación hasta de 7 metros. Bien. Asumamos 10 a 15 grados para 105 millas por hora. 155 millas por hora es demasiado alto. De nuevo, Ricardo, tendríamos que calcularlo. Ahí es donde entra el valor agregado de acercarse al equipo técnico. Más que darte un número al aire, debemos de calcularlo. Pero para 155 millas por hora, aquí Carlos pudiera asesorarme más, pero creo que hasta el panel rompería. Sí. Vale, Magana, tengo aquí parte de preguntitas, ¿Sí? ¿vale? Con respecto a los módulos. Me dice Marvin Fernández, ¿qué podemos esperar en adelante para el mercado dominicano? Paneles bifaciales más 600 watts o monofaciales. Sí, o sea, lo que se espera, el crecimiento a futuro es de paneles bifaciales. Y los incrementos de potencia usualmente vienen en 5 watts cada cierto tiempo. Estamos hablando en este webinar de 620, pero luego la idea es ir incorporando módulos de mayor potencia y eficiencia, ¿vale? La ventaja de esto es que al tener un módulo que ocupa una misma área, generando una mayor potencia, se ahorran en costos de instalación y de mantenimiento, ¿vale? Entonces, sí, para concluir, el futuro es bifaciales y de mayor potencia, mayor a 600 vatios, ¿vale? Y Cristian Tejeda me pregunta, ¿cuál es la inclinación recomendada para evitar el soiling o acumulación de suciedad en los paneles en las partes inferiores? Ok, según nuestro manual de instalación, que también pueden ubicar en la página web de jincosolar.com, eh, la inclinación mínima es mayor o igual a 10 grados, ¿vale? Pero debe haber un estudio, por ejemplo, con una empresa de ingeniería con respecto a cuál es el ángulo apropiado en el cual se van a instalar los módulos, ya que dependiendo de esto va a ser la cantidad de generación, en el caso de estructuras fijas, que estos van a producir, ¿vale? Entonces, la idea de que tenga un grado de inclinación menor o igual, mayor o igual a 10 grados es que, por ejemplo, cuando llueva, limpia el módulo y se disminuya el sol. En cuanto a evitar, bueno, lo importante acá es que cada cierto tiempo se le debe hacer su mantenimiento al módulo. En este caso es el lavado con agua, ¿vale? Lo que se recomienda es que se haga de forma mensual, pero esto depende también de las condiciones climáticas del lugar donde se instala el módulo, ¿vale? Magana, en cuanto a la velocidad del viento, ¿vale? Otra cosa que nosotros podemos dar eh, a los clientes es, por ejemplo, verificar la compatibilidad de viento entre los módulos y la estructura de los trackers para ver cuánta carga de viento pueden soportar en esas condiciones climáticas, ¿vale? Eh, Eso por la parte de módulos. Ok, excelente. Creo que ya pudimos responder casi todas las preguntas, o todas, creo. Perfecto. Si no hay más preguntas, le damos muchas gracias a todos.
por visitar y estar con nosotros hoy, compartir este tiempo. Y de parte, Santiago Valde Grinson, le damos las gracias. Por igual de parte de Ginkgo y de Ralo. Perdón, estoy viendo una pregunta de Saúl Bastidas donde dice que si podemos enviar a través de Greensun algún demo. No sé si esta pregunta vaya dirigida para el tema de estructuras. Entendería que sí. Y la respuesta es sí, sí podríamos.
Vale, estimado, no sé si habrá alguna otra duda, consulta. Si no, ya para ir finalizando. Santiago, Magana, Bien, no, de mi parte, a menos que surja alguna otra pregunta por parte de los asistentes, creo que ya respondimos todo lo que nos cuestionaron. vale, igualmente. Entonces, no, no veo más preguntas. Entonces, bueno, agradecerles a todos y muchas gracias por este espacio. Santiago, Magana, excelentes presentaciones. Y bueno, con esto ya concluimos este webinar. Mucho gusto. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias a todos por su asistencia.